El cielo se volvió el color equivocado al amanecer. Livy Dawson se paró en la ventana de su casa de rancho, taza de café enfriándose en su mano, observando el horizonte cambiar de rosa a ese gris verdoso enfermizo que prometía una tormenta asesina. En 43 años de trabajar esta tierra, había aprendido a leer el clima como otros hombres leen periódicos. Esta sería mala. Había construido este rancho solo. Cada poste de cerca y línea de agua un testimonio de lo que un hombre podía lograr sin depender de nadie. Su padre había apostado su granja familiar antes de que Levi cumpliera 20. Esa lección se grabó profundo. Confía solo en ti mismo. No necesites a nadie. Y nunca perderás todo por la debilidad de otro hombre. El viento golpeó primero, haciendo vibrar las ventanas. En minutos, la nieve vino de lado en sábanas tan gruesas que no podía ver el granero a 70 yardas de distancia. Sus Herefords estaban dispersos por el pastizal sur. 300 cabezas, que valían todo lo que había construido. Si entraban en pánico en este infierno blanco, se desviarían con el viento hasta que murieran contra cercas o barrancos congelados. Levi agarró su abrigo y corrió hacia el establo. El alcalde lo combatió mientras él la ensillaba, orejas planas, sintiendo la furia de la tormenta. Se empujó hacia el viento, la nieve cortando su cara como vidrio roto. El frío encontró cada hueco en su ropa, robando calor con dedos codiciosos. Encontró el ganado ya corriendo, ciego de miedo. Intentó girarlos hacia el refugio, pero el viento dispersó sus gritos. Su alcalde tropezó en una zanja escondida, lanzándolo con fuerza a un banco de nieve. Levi luchó para ponerse de pie, saboreando sangre. Su ganado se desvaneció en el caos blanco. Todo lo que había construido, todo por lo que se había sacrificado desapareciendo mientras él permanecía indefenso en la tormenta. Luego la vio, una figura oscura a caballo, moviéndose a través de la ventisca como si fuera clima de domingo. Ella cabalgaba con una gracia que parecía imposible en tales condiciones, su caballo respondiendo al más ligero cambio de su peso. El ganado se volvió hacia ella como si hablara su idioma, fluyendo a su alrededor en un río de marrón y blanco. Ella estaba reuniendo su rebaño, conduciéndolos al sur con habilidad asombrosa. Levi volvió a montar y la siguió, más testigo que ayuda. La mujer trabajó con enfoque absoluto, leyendo la tierra bajo la nieve, anticipando dónde el ganado se dispersaría, posicionándose para guiar en lugar de perseguir. Ella se movía como agua, como viento, como algo salvaje que la tormenta no podía tocar. Cuando finalmente llegó al gran granero del sur, todo su rebaño estaba a salvo dentro. La mujer estaba desenganchando su caballo exhausto, revisando sus patas con manos experimentadas. ¿Quién eres? Su voz salió áspera. Ella levantó la vista brevemente, ojos del color del agua de arroyo. ¿Importa? Acabas de salvar 300 cabezas de ganado. Necesitaban ser salvadas. Ella regresó a su caballo, despidiéndolo. Levi la observó trabajar, notando la economía de sus movimientos, la forma en que tocaba a los animales con autoridad y suavidad. Ambos. Esta no era una vagabunda que había aprendido a ranchar el verano pasado. Al menos, dime tu nombre. Cara. Eso es. Solo Cara. Ella pasó junto a él para revisar el ganado, pasando sus ojos por cada animal con la evaluación de alguien que sabía exactamente qué buscar. La tormenta no ha terminado aún. ¿Tienes alimento almacenado aquí? Trabajaron durante el día aullante en casi silencio. Ella le mostró dónde sus fardos de heno necesitaban ser movidos, qué bebederos necesitaban romper el hielo, qué ternero parecía cólico.
Ella conocía el ganado como él lo hacía de toda una vida viviendo con ellos. Cuando cayó la oscuridad y la tormenta se intensificó, Levi intentó de nuevo. Entra, no puedes quedarte en este granero toda la noche. Estoy acostumbrada a cosas más duras. Al menos aprecio la oferta. Su voz se mantuvo educada pero firme. El cuarto de aperos está bien. Tengo una estufa, tengo un catre, he dormido en peores. Ella desapareció en la pequeña habitación al final del granero, cerrando la puerta con tranquila finalidad. Levi se quedó en la nieve entre el granero y la casa, la tormenta gritando a su alrededor. Una extraña había aparecido de la nada y salvado todo lo que él no podía salvar solo. Ella no aceptaría sus gracias. No se explicaría. Ni siquiera entraría del frío. Caminó de regreso a su casa vacía, más confundido de lo que había estado en años. La tormenta duró 3 días. Cada mañana Levi encontraba a Cara ya trabajando cuando llegaba al granero. Ella había revisado el ganado, roto el hielo en los bebederos, limpiado los establos que lo necesitaban. Ella trabajó como alguien tratando de huir de algo. Al segundo día, él trajo café y galletas de desayuno al granero. Ella los aceptó con un asentimiento, pero siguió moviéndose, siguió ocupada. Sus manos tenían cicatrices viejas, del tipo que venían del alambre y el trabajo duro. «¿Conoces el ganado?», dijo él, observándola examinar una novilla halcón hinchado. «Mi padre era un ranchero». «¿Era?». Su mandíbula se tensó. «¿Era?». Levi sabía que era mejor no insistir. Él había estado donde ella estaba. Ese lugar donde hablar de pérdida se sentía como reabrir una herida. Trabajaron lado a lado durante el segundo día de la tormenta, y él se encontró a sí mismo notando cosas. Cómo murmuraba al ganado nervioso, calmándolos con el tono más que con palabras. Cómo revisaba automáticamente los pestillos y las bisagras. Los hábitos de alguien criado para mantener las cosas correctamente. Cómo se movía a través del frío y la extenuación sin quejarse. «¿A dónde te dirigías?», él preguntó mientras echaban heno en los pesebres. «A ninguna parte en particular». Cabalgar a través de una ventisca a ninguna parte parece imprudente. Ella hizo una pausa, la horquilla equilibrada en sus manos. «Vi tu ganado dispersarse. Sabía a dónde irían con este viento. Imaginé que podía ayudar». «¿Por qué?». «Porque lo necesitaban». Ella volvió al trabajo, cerrando la conversación. Al tercer día, la tormenta comenzó a perder su furia. Luz pálida se filtraba por las grietas en las paredes del granero. Levi fue a evaluar las cercas dañadas caídas en 2 lugares. Un techo de cobertizo colapsó. Almacenes de heno agotados pero soportables. Cuando regresó al granero al mediodía, encontró a Cara en la entrada del cuarto de aperos, pálida y tambaleándose. «Necesitas comida», dijo. «Comida de verdad, no galletas». «Estoy bien». «Pareces el infierno». Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. «Hablador dulce. Lo digo en serio, sube a la casa. Tengo estofado en el fuego. Aprecio lo que intentas hacer». Su voz se suavizó. «Pero no necesito caridad. Tienes tu ganado a salvo. La tormenta está amainando. Me iré a ninguna parte en particular». «Eso es correcto». Libby la estudió. Esta mujer que había salvado todo lo que poseía y no aceptaría una comida caliente como pago. El orgullo reconoció al orgullo. «Al menos déjame pagarte por el trabajo. 3 días de trabajo cualificado». «No, no es caridad. Son salarios». «No quiero tu dinero». Ella se volvió al cuarto de aperos, recogiendo sus pocas pertenencias en una bolsa de lona gastada. La frustración se encendió en el pecho de Levi. «¿Por qué me ayudaste si no me dejarás ayudarte de vuelta?». Ella se detuvo de espaldas a él. Cuando habló, su voz llevaba peso. «Porque tu ganado estaba muriendo.
Esa es razón suficiente. A través de las puertas principales del granero, la luz pálida del sol se abrió paso a través de las nubes que se adelgazaban. La tormenta estaba terminando. Ella se iría dentro de la hora, y él nunca entendería por qué vino o a dónde iría. Al menos quédate hasta mañana, se oyó decir a sí mismo. Las carreteras estarán mejor. Podría usar ayuda para revisar todo el daño. Ella lo encaró, ojos color agua de arroyo buscando en su cara. Lo que sea que vio allí hizo que sus hombros cayeran ligeramente. Un día más, accedió. Luego me iré. Y esa noche, Levi yacía en su casa vacía, Kusampam, Jevaira, escuchando el silencio en lugar del viento. Se preguntó de qué huía, por qué ayudaba a extraños que nunca volvería a ver. Se preguntó por qué le importaba. Libby la encontró al amanecer de la cuarta mañana, colapsada en el pasillo del granero entre los establos del ganado. Su corazón se detuvo. Luego estaba corriendo, cayendo de rodillas junto a ella. Estaba respirando pero inconsciente, su piel ardiendo con fiebre. Cuando la levantó, pesaba casi nada. La llevó a la casa, su mente corriendo. 3 días de trabajo sin parar en condiciones de congelación, probablemente no comiendo lo suficiente, durmiendo en un cuarto de apero sin calefacción. Se había trabajado más allá del agotamiento por su ganado. Libby la acostó en su habitación de invitados, amontonó mantas sobre su forma temblorosa, puso agua a hervir para caldo. Él había cuidado terneros enfermos y caballos heridos. La gente no podía ser muy diferente. La fiebre duró 3 días. Ella iba y venía, a veces lúcida, a veces perdida en sueños que la hacían gritar. En esas horas febriles, su historia llegó en fragmentos. La sequía llegó en junio, murmuró una vez, ojos desenfocados. La hierba se puso marrón en julio. El arroyo se secó. Papá dijo que se rompería. No se rompió. Levi se sentó junto a la cama, enfriándole la frente con paños húmedos. Tuvo que vender el rebaño pieza por pieza, cada ternero, cada novilla. Papá los vio cargar en camiones como viendo a sus hijos irse. Su voz se quebró. La última vaca se fue en septiembre. Él murió en octubre. Simplemente se detuvo. El médico dijo insuficiencia cardíaca. Yo sé mejor. Murió de perderlo todo. Calma ahora, Libby murmuró. Estás a salvo aquí. Sarah Cara Morrison, susurró. Ese es mi nombre completo. Papá me llamó Cara porque pateaba como una antes de nacer. Más tarde esa noche, cuando su fiebre subió de nuevo, Levi compartió su propia historia. Quizás ella recordaría, quizás no, pero hablar con su cara dormida se sentía más fácil que llevarlo solo. Mi padre apostaba, dijo en voz baja. Cartas, caballos, cualquier cosa con probabilidades. Perdió nuestro rancho cuando yo tenía 19. Mi madre lo dejó. Yo me quedé hasta que el banco se lo llevó. Él hizo una pausa. Jurí que construiría algo que nadie podría quitar. Pasé 24 años construyendo estas cercas, comprando esta tierra pieza por pieza. Nunca pedí dinero prestado que no pudiera devolver mañana. Nunca necesité ayuda de nadie. Él miró su cara enrojecida por la fiebre. Hasta ahora, hasta que cabalgaste a través de esa tormenta como algún tipo de milagro y salvaste lo que yo no podía salvar solo. En la tercera noche, su fiebre se rompió. Levi se había quedado dormido en la silla junto a su cama, su cuello torcido en un ángulo incómodo. Cuando se despertó, la luz pálida del amanecer se filtraba por las cortinas y sus ojos estaban abiertos, claros, observándolo. Tu ganado. Su voz salió como un raspón. El alivio lo inundó. A salvo, todos ellos a salvo.
Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por sus sienes hacia su cabello. Bien, eso es bueno. Él la ayudó a beber agua. Vio el color regresar lentamente a su cara. Ella miró alrededor de la habitación, registrando dónde estaba, cómo había llegado allí. Te colapsaste en el granero. Él explicó. Cuarta mañana, te trabajaste hasta enfermar. Lo siento. No lo sientas, sé mejor. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Luego su cara se arrugó. No fui lo suficientemente fuerte para salvar el rancho de mi padre. Pensé que quizás podría salvar el de otra persona. Libby se estiró lentamente, dándole tiempo para negarse, y tomó su mano marcada en la suya. Sí lo salvaste. Salvaste todo. Se sentaron en el tranquilo amanecer. Dos personas que habían perdido todo lo que habían construido, aferrándose a algo que ninguno de los dos podía nombrar del todo. Cara se recuperó lentamente y Levi descubrió que ella era tan terca en aceptar ayuda como él mismo lo había sido. Ella insistió en levantarse el día después de que su fiebre se rompió. Aunque apenas podía caminar a la cocina, exigió ver el ganado para revisarlo ella misma. Ella intentó ayudar con las tareas y casi se desmayó limpiando un establo. Siéntate antes de que te caigas, ordenó Levi, guiándola a un fardo de heno. Puedo trabajar. Apenas puedes mantenerte de pie. No acepto caridad. Su mandíbula se puso en una línea que él reconoció la misma que veía en su propio espejo. No es caridad si te lo estás ganando, lo cual ya hiciste, salvando mi rebaño. Él se agachó para encontrarse con sus ojos. Quédate durante la temporada de partos, abril y mayo. Esos son 7 semanas. Ayúdame entonces, cuando estés lo suficientemente fuerte para realmente ayudar. Cara estudió su cara, sospecha y esperanza luchando en su expresión. Salarios, salarios justos por trabajo cualificado. ¿Dónde me quedaría? La cabaña del capataz ha estado vacía desde que el viejo Martin se jubiló. Necesita algunos arreglos, pero está sólida. Yo pago alquiler. Libby se contuvo una sonrisa. Bien, 10 al mes. 20. Estás negociando para pagarme más. Estoy negociando por dignidad. Sus ojos color agua de arroyo sostuvieron los suyos. Me quedo en esa cabaña. Trabajo por salarios. Pago alquiler. Nada dado, nada debido. Esa es la única manera en que haré esto. Él reconoció el hierro en su voz. Era el mismo hierro que la había impulsado a través de esa tormenta para salvar ganado que no era suyo. Trato, dijo, ofreciendo su mano. Su agarre aún era débil, pero su apretón fue firme. 2 días después, Libby oyó caballos subiendo por la carretera. Salió al porche para ver a Tom y Eleanor Patterson del rancho vecino junto con el Doc Wheeler y su esposa Martha. Oí que capeaste la tormenta. ¿Todo bien? Tom gritó desmontando. Sus ojos pasaron por Levi hasta donde Cara estaba en la puerta del granero. También oí que tienes compañía. Esta es Cara Morrison. Está trabajando para mí durante la temporada de Sea Bing. Las cejas de Eleanor se alzaron. ¿Trabajando para ti? Vaquera hábil. Conoce el ganado mejor que la mayoría de los hombres que he contratado. Ya veo. El tono de Eleanor llevaba un juicio afilado como el viento de enero. ¿Y dónde se queda? Exacto. Cabaña del capataz. Por supuesto. Los labios de la mujer mayor se afinaron. Levi, la gente hablará. Que hablen. Las palabras los sorprendieron tanto a él como a ellos. Él había pasado su vida construyendo respetabilidad, evitando chismes, pero algo en el tono de Eleanor hizo que la ira subiera en su pecho. El Doc Wheeler se aclaró la garganta. No es asunto nuestro cómo manejas tu rancho, Livy. Solo queríamos revisar
que no perdiste demasiado en la tormenta. Perdí algo de cerca y un techo de cobertizo. Pude haberlo perdido todo. La voz de Levi se extendió por el patio. La señorita Morrison condujo mi ganado a refugio cuando yo no pude. Le debo más de lo que puedo pagar. Cara se giró y desapareció en el granero. Después de que los vecinos se fueron, Levi la encontró arrojando sus pertenencias en su bolsa de lona. ¿Qué estás haciendo yéndote? No dañaré tu reputación. Mi reputación no es tu preocupación. Debería serlo. Ella lo encaró, ira y dolor mezclándose en su expresión. Sé lo que piensa la gente. Mujer sola quedándose en un rancho de soltero. Me llamarán un asano y a ti un tonto, pero pueden llamarme lo que quieran. Fácil de decir cuando no es tu vida la que están destruyendo. Levi tomó aire, estabilizándose. Salvaste mi sustento. Esa es la verdad. Cualquiera que no pueda ver eso no vale la pena preocuparse. Espera, no entiendes. Entiendo que has sido herida. Entiendo que estás huyendo. Entiendo que no confías fácilmente. Él mantuvo su voz suave. También entiendo que necesito ayuda. Necesitas trabajo y la cabaña del capataz está vacía. Todo lo demás es solo ruido. Las manos de Cara se detuvieron en su bolso. ¿Por qué te importa lo que me pasa? La pregunta lo detuvo. Él no tenía una buena respuesta, solo la verdad. No sé, admitió, pero me importa. Abril volvió el mundo suave y verde. La nieve se derritió en arroyos que corrían. La hierba brotó a través de la tierra que se calentaba. El primer petirrojo apareció, cantando su reclamo territorial desde el techo del porche de Levi. Cara se mudó a la cabaña del capataz y cayeron en un ritmo. Estaba levantada antes del amanecer, revisando el ganado antes de que Levi terminara su café. Conocía el camino en un rancho con la facilidad de la larga práctica. Cuando un ternero se atascó durante el parto, ella se arremangó sin que se le pidiera. Cuando una cerca necesitaba reparación, ella ya tenía cortadores de alambre en la mano. Trabajaron mayormente en un silencio cómodo, del tipo que venía de un propósito compartido. Levi se encontró a sí mismo observándola cuando pensó que ella no lo notaría la forma en que tocaba a los terneros recién nacidos, con una dulzura casi dolorosa. Cómo miraba hacia las montañas al atardecer con un dolor visible en sus ojos. Una tarde a finales de abril, una novilla entró en trabajo de parto difícil. El ternero estaba de nalgas, y aun con ambos trabajando, tomó 2 horas de esfuerzo agotador. Cuando finalmente sacaron al ternero y lo hicieron respirar, Levi y Cara se sentaron en la paja, exhaustos y cubiertos de fluidos de parto. Vamos, Levi dijo, poniéndose de pie con un gemido. Tengo whisky que quitará el dolor. Se sentaron en su porche, pasando la botella, viendo el sol pintar las montañas de púrpura dorado. El ternero recién nacido mamaba vigorosamente en el corral de abajo, su madre lamiéndolo con atención devota. Eso nunca envejece, Cara dijo suavemente. La vida ganando. Tu padre te enseñó a ranchar. Ella asintió, tomó un trago de la botella. Él dijo, un buen ranchero escucha la tierra, presta atención a lo que dice cuando la hierba está estresada, cuando el ganado está inquieto, cuando el clima está cambiando. Su voz se cortó. Olvidé cómo escucharlo después de que él murió. Todo se quedó en silencio. Levi entendió ese silencio. Pasé 20 años construyendo cercas alrededor de este lugar. Pensé que si las hacía lo suficientemente fuertes, estaría a salvo. Resulta que construir cercas alrededor de ti mismo no te hace seguro. Solo te deja solo. Ella lo miró, ojos color agua de arroyo captando la última luz. Ya no estás solo. Las palabras colgaron entre ellos, significando más de lo que cualquiera diría.
El pecho de Levi se tensó con algo que no había sentido en años, el calor peligroso de querer a alguien cerca. Tú tampoco, dijo en voz baja. Sus manos descansaban en la barandilla del porche, a pulgadas de distancia. Cara se movió y sus dedos se rozaron. El contacto chispeó a través de él como tocar un alambre de cerca. Ella lo sintió también. Él lo vio en la forma en que su aliento se entrecortó. Por un largo momento, ninguno se movió. Luego Cara se puso de pie, demasiado rápido, casi tropezando. Temprano mañana, Cara, gracias por el whisky. Ella bajó los escalones del porche, caminando rápido hacia su cabaña. Levi la vio irse, la luz de la lámpara apareciendo en su ventana. Momentos después, el petirrojo cantó su canción vespertina. Y por primera vez en años, Levi realmente lo escuchó. Realmente lo escuchó de la manera en que el padre de Cara le había enseñado a escuchar. La tierra estaba hablando. Él simplemente no sabía aún lo que estaba diciendo. Finales de mayo trajo a Richard Thornton, el banquero de Casper, conduciendo en su automóvil negro que parecía equivocado contra la belleza gastada del rancho. Levi lo recibió en la oficina del rancho, sabiendo lo que venía. No recibías una visita personal de un banquero a menos que las noticias fueran malas. Los precios del ganado han bajado, Thornton dijo, extendiendo papeles en el escritorio, muy por debajo de donde estaban el otoño pasado, y los costos de alimento han subido. El daño de la tormenta que mencionaste, reparación de cercas, pérdidas de heno, facturas veterinarias, todo suma. Levi estudió los números, su estómago hundiéndose. ¿Qué tan mal? Estás cerca de tu límite de crédito. Necesitas una fuerte cosecha de terneros y mejores precios en otoño, o tendrás que vender tierras para cubrir deudas. ¿Cuánta tierra? Un cuarto de sección, quizás más. La tierra que su padre había perdido brilló en la memoria de Levi, la historia tratando de repetirse, solo que esta vez a través de la mala suerte en lugar de las malas elecciones. Hay otro problema, Thornton continuó. Tu ayuda de verano. ¿Puedes permitirte mantenerla? La mandíbula de Levi se tensó. Ese es mi negocio. Es mío cuando estás pidiendo dinero prestado a mi banco. La voz del banquero no llevaba malicia, solo realidad. No estoy diciendo que la dejes ir por los chismes del pueblo pequeño. Estoy diciendo que los números no apoyan el gasto. Después de que Thornton se fue, Levi se sentó solo en la oficina haciendo cálculos. El banquero tenía razón. Si mantenía a Cara durante el verano, le pagaba salarios justos y los precios no se recuperaban, perdería parte del rancho. Pero dejarla ir se sentía como arrancarle algo vital del pecho. Él la encontró en el pastizal sur, arreglando una sección de cerca. Ella levantó la vista mientras él se acercaba, y su sonrisa se desvaneció cuando vio su cara. ¿Qué pasa? Él le dijo directamente, sin suavizarlo. Los precios han bajado. El daño de la tormenta costó más de lo que pensé. No puedo permitirme mantenerte durante el verano. La cara de Cara se puso cuidadosamente en blanco. Entiendo, puedo pagarte hasta finales de mayo, darte una referencia, dijo. Entiendo. Su voz se mantuvo nivelada, pero sus manos apretaron el alambre de la cerca demasiado fuerte. ¿Cuándo quieres que me vaya? No se trata de querer. ¿Cuándo a fin de mes? Ella asintió una vez, se volvió a la cerca, martilló una agrapa con 3 golpes precisos. Estaré fuera para entonces. Levi quería decir algo más, pero que no quería que se fuera. Que la idea del rancho sin ella se sentía como perder algo que no había sabido que necesitaba. En cambio, caminó de regreso a la casa, dejándola sola con la cerca. Esa noche, Cara apareció en su puerta. Tengo una propuesta, dijo. ¿Puedo entrar?
Se sentaron en su mesa de cocina y ella extendió un mapa dibujado a mano. El rancho de su padre, a 2 condados de distancia. Todavía lo poseo. 160 acres, buena fuente de agua, hierba decente, casa y graneros sólidos, sin valor, sin ganado. Cara, escúchame. Su voz tenía el mismo hierro que cuando habían negociado su trabajo. Apóyame con un rebaño, 25 novillas de tu ganado excedente. Te pagaré con terneros durante 3 años. Administramos ambos ranchos, compartimos recursos y mano de obra. Tu lugar y el mío juntos. Levi miró el mapa. Eso es arriesgado para ambos. Sí. Si los precios no se recuperan, ambos podríamos perder. Sí. ¿Por qué propondrías esto? Ella lo miró a los ojos, porque quizás perderlo todo una vez no significa que no puedas construir algo hermoso, porque estoy cansada de correr, porque ella se detuvo, tragó, porque creo en buenos cimientos. Tu rancho los tiene, el mío también. Juntos seríamos más fuertes, o ambos fallaríamos. Quizás la luz de la lámpara captó la determinación en su rostro, pero preferiría fallar intentándolo que pasar mi vida con miedo a intentarlo. Libby miró el mapa, a su feroz esperanza, al futuro que ella estaba ofreciendo. Sociedad, riesgo, confianza, todo lo que había pasado 20 años evitando. Déjame pensarlo, dijo. Ella asintió, lo dejó solo con decisiones imposibles. Levi cabalgó hasta el rancho del padre de cara al amanecer, necesitando verlo por sí mismo. La propiedad le rompió el corazón. La casa estaba sólida, pero desaliñada, pintura, tablas del porche deformadas. Los campos se habían llenado de maleza, cercas caídas. El granero necesitaba trabajo, pero debajo del abandono, vio lo que ella había descrito: buenos cimientos, estructura sólida, un rancho construido por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Él caminó por la casa vacía, imaginándola crecer aquí, su padre enseñándole a leer el clima, a entender el ganado, a escuchar lo que la tierra estaba diciendo. Él los imaginó perdiendo el rebaño ternero por ternero, viendo desaparecer su sustento, su padre muriendo de un corazón roto, dejándola sola con tierra sin valor y sin a dónde ir. Libby se sentó en los escalones del porche mirando sueños abandonados. «¿Viniste a ver si estoy loca?» Él se giró. Cara se sentó en su caballo al borde de la propiedad, observándolo. «O una tonta», añadió, desmontando. «Vine a ver en qué invertiría». Ella ató su caballo, subió los escalones, se sentó a su lado. «Es un desastre. Buenos cimientos, sin embargo. Mi padre construía cosas para durar». Su voz se volvió áspera. Él dijo: «Un rancho es más que tierra y ganado. Es una promesa de que lo que construyes importa, que te sobrevivirá. Quiero honrar eso». Se sentaron en silencio, mirando campos cubiertos de maleza que querían ser trabajados. «Tengo miedo», Levi admitió, «de perder dinero, de querer esto, de confiar en que podría funcionar». Él la encaró. «Pasé toda mi vida asegurándome de que nunca necesitara a nadie. Necesitar a alguien les da poder para lastimarte». «Lo sé». El hombro de Cara se apoyó contra el suyo. «Mi padre necesitaba ese rebaño para sobrevivir. La sequía lo mató tan seguro como su corazón fallando. Cuando necesitas algo y lo pierdes, la pérdida te destruye. Entonces, ¿por qué pedirme que arriesgue eso?» Ella estuvo en silencio mucho tiempo. Porque quizás la otra opción, nunca necesitar nada, nunca construir nada que importe, quizás eso es un tipo de muerte más lenta. Al menos si lo intentamos y fallamos, habremos intentado.
Eso es más de lo que he hecho desde que él murió. Libby miró el rancho, a ella, a la elección frente a él. Toda su vida había sido sobre protegerse a sí mismo, seguridad, control, aislamiento. Cara estaba ofreciendo lo opuesto: riesgo, sociedad, conexión. Él pensó en su casa vacía, sus comidas solitarias, sus 20 años de soledad cuidadosa. Pensó en encontrarla en esa tormenta, viéndola salvar lo que él no podía salvar solo. Socios, dijo, ofreciendo su mano. Su sonrisa era el sol abriéndose paso. Socios. Esa noche se sentaron en su mesa de cocina, redactando el acuerdo de sociedad a la luz de la lámpara. Levi proporcionaría 25 novillas reproductoras. Cara pagaría con terneros durante 3 años. Compartirían equipo, mano de obra y recursos. Trabajarían ambas propiedades. Construirían algo que ninguno podría construir solo. Hablaron de números y horarios con cuidadosa practicidad, ambos fingiendo que esto era solo sobre ganado y tierra. Pero cuando sus manos se rozaron, buscando el mismo papel, el contacto persistió. Cuando sus ojos se encontraron, algo más profundo que los negocios pasó entre ellos. Finalmente, Cara firmó el acuerdo, su caligrafía limpia y determinada. Levi añadió su firma debajo de la suya. Esto está realmente sucediendo, dijo en voz baja. Segundas intenciones, pensamientos aterrorizados. Ella sonrió, pero buenas. Ella se fue cerca de la medianoche y Levi observó su lámpara regresar a la cabaña del capataz. En el papel eran socios comerciales. En la práctica, simplemente unieron sus futuros de maneras que no tenían nada que ver con el ganado. Él pensó en las palabras de su padre de que un rancho era una promesa de que lo que construyes importa. Pensó en construir algo con Cara, no por seguridad o control, sino porque algunas cosas valían el riesgo de perder. La lámpara en su cabaña ardió hasta tarde. La suya también. Mayo se desdibujó en junio, junio en julio, julio en agosto. La sociedad funcionó como si llevaran años haciéndolo. Movían ganado entre propiedades, compartían el trabajo de reparación de cercas y corte de heno. La casa de Cara volvió a la vida. Pintura fresca, porche arreglado, cortinas y ventanas. Levi la ayudó a restaurar el granero, y ella lo ayudó a expandir su almacenamiento de heno. Sus novillas se asentaron en sus pastos, sus campos reverdecieron bajo una gestión cuidadosa. El escepticismo de los rancheros vecinos cambió gradualmente. Vieron los resultados: terneros fuertes, rebaños sanos, 2 ranchos funcionando mejor juntos de lo que cualquiera lo había hecho solo. Tom Patterson admitió a regañadientes que Levi podría haber sabido lo que estaba haciendo después de todo. Incluso Eleanor se pasó con un pastel, su versión de una disculpa. Pero a medida que la sociedad prosperaba, la cuidadosa distancia entre Levi y Cara se hizo más difícil de mantener. Estaban juntos constantemente trabajando, planeando, compartiendo comidas cuando tenía sentido comer juntos en lugar de por separado. Levi se encontró a sí mismo notando todo sobre ella: la forma en que reía de un ternero torpe, cómo tarareaba mientras trabajaba, la línea de sus hombros contra la luz del atardecer. Él quería tocarla, quería cerrar el espacio que mantenían entre ellos. Pero la sociedad estaba funcionando, y empezar algo más podría arruinarlo todo si no duraba. Así que se mantuvieron cuidadosos, profesionales, socios en los negocios y nada más. Finales de agosto trajo lluvia bendita, del tipo que empapaba la tierra sedienta y prometía buena hierba de otoño. Levi estaba revisando sus cercas cuando oyó a Cara llamarlo. Emoción en su voz. Él la encontró en su granero, de pie en un establo de parto, llorando.
Su corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa? Nada está mal. Ella rió entre lágrimas, señalando a un ternero recién nacido mamando vigorosamente de una de las novillas que él le había dado. Todo está bien. Primer ternero de nuestra sociedad. Ella es perfecta. El ternero era rojo con una cara blanca, patas robustas, ojos brillantes. Ella mamaba con entusiasmo determinado mientras su madre la lamía para secarla. Levi entró al establo, lluvia tamborileando en el techo del granero, y se dio cuenta de que esto no era solo un ternero, era prueba. Prueba de que lo que habían construido juntos funcionaba. Prueba de que tomar el riesgo había importado. Lo hicimos. Cara susurró. Realmente lo hicimos. Ella se volvió hacia él, húmeda por la lluvia y radiante, la alegría rompiendo en su cara como un amanecer. Y Levi no pudo contenerse más. Acunó su cara en sus manos marcadas. Cara Morrison, salvaste más que mi ganado. Me devolviste más que un rebaño. Sus manos subieron a sus muñecas, reteniéndolo allí. El beso fue suave al principio, tentativo, ambos probando este nuevo territorio. Luego se profundizó, meses de cuidadosa distancia finalmente rompiéndose. Ella sabía a lluvia y esperanza. Sus manos se deslizaron en su cabello, acercándolo más. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Cara rió suavemente. ¿Y ahora qué? Susurró. Ahora dejamos de fingir que esto es solo sobre ganado. Gracias a Dios me estaba quedando sin formas de evitarte. Él la besó de nuevo, más suave esta vez, aprendiendo la forma de su boca, la forma en que suspiraba contra él. La lluvia caía constante y suave afuera. Bendición en lugar de tormenta. El ternero mamaba pacíficamente detrás de ellos. Primer fruto de su sociedad. Quédate, Libby dijo contra sus labios, no en la cabaña del capataz, quédate conmigo. ¿Qué dirá la gente? Que somos socios, que estamos construyendo algo juntos. Él se echó hacia atrás lo suficiente para ver sus ojos. Que te amo. Su aliento se cortó. ¿Me amas? Sí. ¿Desde cuándo? Probablemente desde que cabalgaste a través de esa tormenta como si fueras dueña de ella. La sonrisa de Cara era lo más hermoso que él había visto. Yo también te amo. Desde que me llevaste a tu casa y te sentaste junto a mi cama durante 3 días. Se quedaron de pie en la entrada del granero, la lluvia cayendo a su alrededor, el ternero recién nacido detrás de ellos, y se besaron hasta que la lluvia se suavizó a niebla. Septiembre trajo clima de cosecha, cielos despejados, noches frescas, el olor a heno secándose. Levi y Cara combinaron oficialmente sus operaciones, construyendo cercas de conexión entre propiedades, discutiendo en qué casa vivir. La tuya tiene más espacio, Cara dijo, de pie en la ventana de su cocina con café matutino. La tuya tiene mejor luz. Libby replicó, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura por detrás. ¿Y si dividimos el tiempo, el invierno aquí, el verano allí? Complicado. Somos buenos en lo complicado. Ella se apoyó contra él. Convertimos 2 ranchos en quiebra en una operación exitosa. Podemos averiguar en qué casa dormir. El banquero regresó a mediados de septiembre, revisando sus libros combinados con creciente sorpresa. Seré condenado. Ustedes dos realmente lo lograron. Fuerte cosecha de terneros, rebaños sanos, recursos compartidos, reducción de costos. Puedo extender tu crédito en mejores términos. Después de que se fue, Levi encontró a Cara en su porche ahora. Ella se había mudado la semana pasada. Sus pocas pertenencias,
mezclándose con las suyas en una fácil domesticidad que se sentía más correcta que cualquier cosa en su vida. Lo logramos, dijo. Realmente lo logramos. Nunca dudé de ti. Mentiroso. Dudaste constantemente. Quizás un poco. Él se sentó a su lado, tomando su mano. Valió la pena, sin embargo. Eleanor Patterson se detuvo esa tarde con otro pastel. Una clara oferta de amistad. Me equivoqué con ustedes dos, admitió. Equivocada al juzgar. Han construido algo bueno aquí. Después de que ella se fue, Tom Patterson se quedó. Tengo una pregunta para ustedes dos. Un joven pasó ayer buscando trabajo. Su nombre es Danny Ross, tipo vagabundo, pero bueno con los caballos. Me recordó a alguien. Él miró a Cara significativamente. Ella y Levi intercambiaron miradas. Envíalo, Cara dijo. Hablaremos con él. Danny Ross llegó a la mañana siguiente, 19, delgado, tratando de esconder la desesperación bajo una falsa confianza. Cara se vio a sí misma en él al instante. ¿Conoces el ganado?, Levi preguntó. Algo. Crecí en una granja en Nebraska. La perdí el año pasado. He estado trabajando en trabajos ocasionales desde entonces. ¿Por qué deberíamos contratarte? La mandíbula del chico se tensó. Porque trabajaré más duro que nadie. Porque necesito esto. Porque... Él se detuvo, la vulnerabilidad rompiendo. Porque no tengo ningún otro lugar a donde ir. Cara dio un paso adelante. Yo era tú hace 6 meses, a la deriva sola, segura de que había perdido mi oportunidad de algo bueno. Ella miró a Levi. Alguien me dio una oportunidad de todos modos. Cambió mi vida. Contrataron a Danny en el acto, le dieron la cabaña del capataz, le hicieron prometer que usaría realmente la estufa y no se enfermaría trabajando como lo había hecho Cara. Él los miró como si le hubieran ofrecido la luna. Después de que se fue, Levi acercó a Cara. Devolver el favor parecía correcto esa noche. Se sentaron en el porche en viejas mecedoras que Tom Patterson les había dado como regalo de sociedad. El sol se puso sobre sus rebaños unidos, sus Herefords y su creciente ganado mezclándose pacíficamente. Danny trabajó en la distancia, ya probándose a sí mismo. ¿Alguna vez lo lamentas?, Levi preguntó. Dejar de ir a la deriva. Cara rió. No estaba a la deriva, estaba perdida. Hay una diferencia. Ella señaló al ganado en el pasto. Eso no es solo un rebaño. Esa es la prueba de que perderlo todo una vez no significa que no puedas construir algo hermoso. Construimos algo hermoso. Libby estuvo de acuerdo, acercándola. Ella se acomodó contra él, ambos meciéndose suavemente. Tu padre estaría orgulloso. El mío también. ¿Crees? Construyendo algo que dure, haciendo promesas y manteniéndolas, creando algo más grande que nosotros mismos. Ella lo miró. Eso es lo que ambos querían. Les estamos dando eso. La oscuridad llegó suavemente, las estrellas apareciendo una por una. Adentro, las lámparas ardían cálidamente. El ganado cargaba contento. La luz de Danny apareció en la cabaña del capataz. Sus 2 ranchos se habían convertido en un rancho, más fuertes juntos de lo que cualquiera estaba solo. La primavera traerá nuevos terneros, Cara dijo en voz baja. Pero ya hemos capeado la peor tormenta. Libby terminó. Juntos, juntos, se mecieron en un silencio cómodo. 2 personas que lo habían perdido todo y encontraron algo mejor se encontraron el uno al otro. Encontraron propósito, encontraron hogar. La tierra había hablado y habían aprendido a escuchar, no a la voz del aislamiento y el miedo, sino a la voz de la sociedad y la esperanza. Sobre ellos,
Las estrellas giraban por el cielo interminable. A su alrededor, el rancho que habían construido juntos respiraba con vida y promesa. Dentro de los brazos del otro, habían encontrado lo que ambos habían estado buscando sin saber pertenencia. Amor y el coraje para construir algo que los sobreviviría. La tormenta que los unió había pasado hace mucho. Lo que habían construido a partir de ella era solo